Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Sin Cassette. Aquí desde el estudio de DirecTV estamos con un compañero, colega, amigo de nosotros. De verdad, si hay alguien que ha creído en este proyecto de Fútbol Sin Cassette, sin duda es Diego Arcos, a quien lo vamos a saludar de inmediato, no vamos a perder tiempo. Antes, por supuesto, José Carlos Crespo, ¿cómo estás? Buenas noches con todos, un placer acompañarlos. Diego, quiero presentarte el estudio, quiero presentarte a Joaquín, el proyecto. Este es un programa de entrevistas donde tratamos de conversar con quien se sienta aquí al lado de nosotros, a ver si podemos entablar un diálogo y conocer detalles que tal vez en el transcurso de la historia del entrevistado no se hayan revelado. Buenísimo. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo no sabía, el saludo a todos y a ustedes, gracias por invitarme. Yo no sabía si yo encajaba aquí, ¿no? Cuando veía a todos los protagonistas y la gente que llegaba acá a este programa, yo decía, cuando Joaquín me llamó, digo, en serio, vamos, dale, a conversar de lo que sea y lo que vaya a aportar en el transcurso y que ustedes vean este programa, si hay revelaciones o no, si hay titulares, como le gusta mucho hacer a Joaquín o a este programa, pues adelante, vamos a ver qué deja esta hora de programa. No, créeme, Diego, que cuando vi que saliste en otras entrevistas, yo dije, Diego, siempre lo hablamos con José Carlos, Diego, pero como lo vas estirando a medida de que estás de compañero, DirecTV y todo eso, bueno, estoy seguro que va a ser una gran entrevista, como siempre. Hay vamos a ver, hablar, embarquémonos. Pero vamos a los inicios, como siempre se trata de este programa. No hay que preguntarle a Diego Arcos, ¿qué es de la vida de Diego Arcos? No, ya está público todo. Entonces, vamos a los inicios, a esa niñez, Diego, porque no es la típica, si bien has tapado y vas a contarlo tú, ¿ya? Pero hay otros deportes que a lo mejor influyeron. No, yo lo he contado muchas veces. Yo crecí en Guayaquil, que era mucho más deportivo. Yo crecí en Guayaquil, en el cual yo desde mi casa escuchaba los goles en el Estadio Modelo, hoy Alberto Spencer, y era curioso porque mira las vueltas que da la vida. Tú escuchabas el gol y corrías al televisor porque TC de inmediato pasaba el gol. Era un dato, si te lo pones a pensar hoy con las dinámicas de buscar aspectos creativos para comunicar mejor, era una tremenda idea. Entonces escuchábamos gol, y de hecho creo que estábamos con mi hermano Carlos Eduardo tal vez jugando en el patio algo, escuchábamos gol y corríamos al televisor a aprender porque en 8 o 10 minutos después TC lo enganchaba y sacaba el gol. Entonces era lo máximo, ¿no? Te estoy hablando cuando yo tenía 9, 10, 11 años, que ese era el Urdesa en Guayaquil en el que yo crecí, en el que el fin de semana escuchabas las competencias de fuerabordismo en la misma ruta que te llevaba al Estadio Modelo. Ibas a ver las carreras de fuerabordismo. Era un Guayaquil mucho más deportivo, pero en cuanto a lo futbolístico, yo de mi casa en Urdesa caminando al Estadio Modelo, me habré ido unas 40 veces. 40 veces en un Guayaquil también más sano, ¿no? En el que caminabas y regresabas tranquilo, ¿no? Sí. Cuéntame este amor por Urdesa, porque si hay alguien que con el paso de los años ha hablado mucho de su barrio, incluso hiciste un programa muy relacionado con el barrio, eres tú con eso, Urdesa. ¿Qué existe esta relación ahí? Yo creo que es el nexo que tienen la mayoría de los humanos cuando están pegados a su familia, a su ciudad, a su barrio, a su colegio, a su entorno. Y yo crecí en este barrio que, como acabo de decírtelo, tenía completamente otra fisonomía y otra dinámica a lo que vivimos hoy en cuanto a lo que es peligroso. Entonces, tenías todo cerca, tenías absolutamente todo cerca y a los amigos cerca y la seguridad cerca, podías caminar por todos lados y crecer como ves esas películas ochenteras gringas en que todo el barrio está pasándola bonito y todo está cerca. Era tal cual. Urdesa fue diseñado como un barrio californiano. Yo me puse después a investigar detalles del barrio y todo estaba cerca. Te acabo de decir, me iba caminando al Estadio Modelo, la cancha de béisbol estaba cerca, podías ver las pruebas de motocross, era impresionante, y todos los panas cerca, y de pronto por ahí conocías que en el barrio, en Las Lomas, vivía Andrés Gómez, o que al lado de mi casa había un jugador de Melec, Falconi, que yo no sabía. Entonces, todo eso era una niñez bacán, una niñez súper bacán, en la que podías andar en bicicleta por el barrio, caminar con tranquilidad, que es lo que yo creo todos soñamos para nuestros hijos, nuestros hermanos menores, nuestra familia, poder caminar con calma en cualquier lado. ¿Cuál era tu familia? ¿Quién es este núcleo, o era tu núcleo de arranque? Yo vivía al lado de mi abuela Saavedra, mi abuela Leonor, entonces teníamos mucha reunión de primos ahí, pero el lado Arcos también estaba cerca y era muy unido, entonces yo tenía por lo menos un núcleo tuco de primos para poder jugar, divertirme, pasar bien. Yo sí creo que en eso no me quejo. Tuve mucha interacción con primos durante toda mi infancia. Decir jugar, ¿a qué se jugaba en ese momento? En la cuadra de la casa donde todavía vive mi mamá, se jugaba fútbol y se jugaba una especie de los países, me acuerdo que se reunía todo el barrio. Pero la cancha oficial de fútbol del barrio estaba al final de Todos los Santos. Si ustedes se ubican donde hay un tubo negro que cruza el Estero Salado y que une Urdesa con la avenida Carlos Julio Arosemena, allá era la cancha oficial de fútbol porque ahí sí no pasaba ni un carro. Ni un carro.
Y te puedo decir hasta la hora en que me iban a recoger en una bicicleta chopper los hermanos Mosquera para llevarme a tapar allá. Íbamos 3 en la bicicleta chopper. Y después llegaba Alex García, que vivía al frente, mi hermano, los Chiriboga, y jugábamos todas las noches. Eran ahí los partidos de fútbol con 2 piedras en la calle. Vacancísimo, vacancísimo. Después ya empezaron a crecer, se empezaron a ir, pero de hecho a veces me doy una vuelta por allá y está todo tan cambiado, ¿no? Quien viva al final de Todos los Santos, que no hay salidas, ahí era una tremenda cancha de fútbol. Vamos con la posición en este deporte, que es el fútbol. ¿Cómo hacía arquero? Porque yo era el más joven de todos los que iban a jugar y me mandaban por gordito y más pelado al arco. Entonces yo empecé a tapar y yo creo que empecé a hacerlo bastante bien. Me gustó. Ya veía que no me llevaban por ser el más gordito y el más pelado, sino porque les resolvía. Y ya después empecé a jugar béisbol en Barcelona. Y Barcelona entrenaba en el Reed Park, que fue este lugar famoso donde empezó, o donde se inspiró Isidro Romero de ver un lugar tan feo con el cementerio al frente para llevarlos a donde los llevó. Entonces yo iba a jugar béisbol ahí a los 12, 13 años y veía jugar al equipo de fútbol. Entonces a veces me metía y decía, hay un pota para aquí. Y me metía y ahí estaba el Pavo Noriega, ahí estaba Muñoz, que fue un lateral derecho que jugó con una selección en el primer mundial que fue contra Canadá. Entonces me metía a tapar ahí, me metía a jugar con ellos hasta que un día Laerte Doria, que en paz descanse, me dijo, ¿puedes venir más temprano? Y dije, ya. Y me acuerdo clarito que estuve ahí tapando más temprano, matándome porque tenía que entrenar fútbol y béisbol, siquiera 5 o 6 meses, hasta que el entrenador de béisbol dijo que tenía que decidir y yo era menos malo jugando béisbol, pero lo que nunca me voy a olvidar es lo precario, lo poco técnico, si yo voy a trasladar a la forma en que se preparaba en ese entonces un equipo de 12, 14 años a lo que ves hoy, ¿no? Sería inaudito pensar en unas canchas llenas de piedra, de cascajo, que era donde entrenaban las inferiores de Barcelona en ese entonces, y ahí te tirabas, y ahí regresabas con las rodillas hechas pedazos, y con balones, que eran unos balones que ya casi ni se veían, eran blancos por el polvo. O sea, qué increíble, ¿no? Y yo no digo que por eso salieron peores o mejores jugadores, aunque sí iban a salir mejores, pero así era, así era. Así era. Y la cancha de Barcelona, que era la única aniñada y cuidada que estaba ahí en el Red Park, tenía buen césped, buen cuidado, pero yo hubiera querido que ustedes vean los camerinos donde se vestía el equipo de primera. Eran realmente horrorosos, pero ahí se vestían, así era, estamos hablando de los tempranos 80. Claro, ¿no? Sí, sí. ¿De dónde sale el amor por el béisbol? Porque cuando te involucras con Barcelona fútbol, ibas por el béisbol. ¿Dónde empezó? Porque en el barrio, ya te digo, todo el mundo jugaba todo. En el barrio todo el mundo... En el barrio tú sabías que más adelante estaban los motocrossistas, acá estaban los surfistas, acá estaban los que jugaban fútbol, acá estaban... Entonces, vamos a tratar de ser tenistas, vamos a tratar de surfear, vamos a tratar de jugar fútbol. Y a mí me llevaron a tratar de jugar béisbol por la Liga Miraflores y me fue bien. Me fue bien, me quedé, seguí. En el camino muchos se quedaron, yo seguí y como siempre digo, fue el que destaqué, el que tuve cierto éxito y ahí me quedé toda la vida y con la típica historia, ¿no? Yo era catcher o primera base, ¿no? Tú eres típico arquero también, tú eres, sí, con el tiempo me acuerdo que me he encontrado con mucha gente que ha jugado béisbol también me dice, tú también tapas porque eras catcher. Sí, yo también tapo porque yo... Lo único que hago bien jugando fútbol es patear con la derecha. Me jacto mucho de pegarle bien a la bola. Pero tú me sacas del arco y soy realmente de uno más para abajo. Yo tengo que tapar. Yo tengo que tapar. Es más, cuando ya empecé a jugar de viejo, en torneos más organizados, en que ya no podías agarrar la pelota con la mano, yo tenía que empezar a entrenar porque me daba cuenta que tiene una limitación terrible al ya no poder agarrarla con la mano y salir jugando con la mano. Entonces me acuerdo que regresaba a la casa y le decía a mi hijo Rolfo, ven acá, tengo que salir jugando mejor, tengo que patear bien, tengo que rechazar mejor, porque me daba cuenta que yo había crecido jugando como niño en una época en que no la podías agarrar con la mano. Por temas de Aquí podríamos hacer una pregunta que solemos hacerle a los futbolistas. ¿En qué momento te diste cuenta que lo tuyo iba en serio? Y eso tal vez lo ¿Iba en serio en qué? ¿En el periodismo? Y allá quería marcar porque podríamos hacerlo bien con el béisbol, porque fuiste un jugador profesional, y en el periodismo también. Entonces, quiero ir primero con el lado beisbolístico. O sea, ¿cuándo te diste cuenta que no eras un chico que jugaba porque le gustaba, sino que había algo en el trasfondo? Yo tenía unos 15 y 6 años, vino acá un entrenador gringo, me hizo una oferta, y después de la oferta me acuerdo clarito que... ¿Qué era qué la oferta? Ir a jugar allá. Punto. Estudiar. Ir a jugar, claro, ir a vivir a la casa de él, jugar y quedarme allá a ver qué pasaba. Y me acuerdo que me impactó tanto eso de ahí, que en ese momento me puse esto era en la cancha de la Kennedy, me puse a correr. Y corrí. Y creo que no paré de correr en 1 hora y media, trotando alrededor de la cancha, ¿no?
Y el mismo gringo, yo no lo hice para sorprenderlo a él, yo lo hice porque me entró una reflexión de, y ahora mi vida va a cambiar. O sea, yo ya empecé a alucinar que iba a ser multimillonario, que iba a ganar millones. Y mientras corrí esa hora y media debo haber pensado eso. Y el entrenador me paró después y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Me dice, ¿así trabajas tú todos los días? ¿Este es tu método de trabajo? Estás muy joven. Yo no, le digo, la verdad es que ese momento me acuerdo clarito. Dije, uy, parece que aquí puedo conseguir alguna educación. Algo. No. Educación y millones. Yo solo pensaba que iba a ser multi-hipermillonario. Pensaba que le iba a comprar casa a todos mis parientes, así como en la serie Maradona que le compraba a todo el mundo todo. Así pensaba que iba a ser yo. Pero no fui tan bueno. Sí jugué a un nivel bastante alto. Nunca llegó el super-hiper contrato y yo, por suerte, estaba estudiando mientras jugaba y se cambió un poco el orden en el que yo quería hacer las cosas. Pues esto va a ser facilito, decía yo. Yo me voy a graduar de la universidad y voy a empezar a jugar con mi contrato multimillonario. Y cuando me retiro a los 38, 37, como ya tengo una profesión, voy a empezar ya a transmitir y a trabajar en transmisiones deportivas. Así que todo va a salir perfecto. Y cambió drásticamente. Pues nunca me llegó ese super hiper contrato, tuve algunas pruebas. Yo me probé con los Yankees de Nueva York. O sea, el Yankee, a mí no me gusta. El Yankee de verdad. El Yankee Stadium. O sea, yo fui al Yankee Stadium con 25 jugadores aprobados. ¿Y alguno de esos quedó? No me acuerdo, porque era un tryout muy, muy selecto. Yo me acuerdo que vieron que había jugado en Cuba, Venezuela y llamó la atención. Pero, o sea, yo sí traté, que quede claro. Pero bueno, no me dio. Mira, cuando yo llego al colegio en Estados Unidos, lo primero que hago es ir a ver si voy a tapar en el equipo de fútbol. Lo primero que hago. Y el entrenador del equipo de fútbol era ecuatoriano. José Freire, le mando un abrazo. No el periodista acá, sino el José Freire original y más auténtico. Y me dice, claro, encantado. Y eran el año 89. 88, 89, el fútbol gringo todavía no había evolucionado para un poco mejor, pero los arqueros eran salvajes, ¿no? Los arqueros eran suicidas todos. Entonces iba a ser difícil tener un puesto ahí. Me empecé a sacar el aire, empecé a entrenar con ellos. El entrenador de ellos me dijo, no vas a poder estar en ese equipo, pero me dejaron entrenar. Entonces me divertí mucho porque era como un arquero de los entrenamientos y cuando había partido jugaba y me divertía. O sea, yo me puedo jactar de que yo sí traté, pero no se dio. Ya estoy aquí, como decía Menotti, el que quiere ser, ¿cómo decía Menotti? El que es así un jugador más o menos, llega a jugar en su colegio. El que es un poquito mejor, por ahí puede jugar por su provincia. Ya el que destaca más puede llegar a ser profesional. Y ya el que es mejor que eso va a triunfar en el mundo. Y los otros se hacen periodistas. ¿Cuánto fue lo máximo que llegaste a ganar por el béisbol? Ganar en sueldos en Venezuela. Aquí en el Ecuador no, yo nunca cobré un centavo en el Ecuador. En Venezuela habrán sido que $300 al mes. ¿Que en esa época, qué tanto era en esa época? Era algo para poder... ¿Cuánto sería en Ecuador hoy esos $300, por ejemplo? Yo creo que lo mismo. Sí. Yo creo que lo mismo porque en esa época la economía nacional era distinta, pero creo que era lo mismo. Y ojo, que no era una liga súper poderosa en Venezuela, no estamos hablando tal vez de la tercera. Era como jugar en la que llaman segunda acá, que es la tercera para mí, era básicamente esa liga. La mejor liga de Venezuela sí me dio chance para jugar con ellos una vez. Yo como hablaba inglés estaba con los refuerzos gringos y el coach se encariñó conmigo y me tuvo ahí un par de partidos para yo poder en el futuro jactarme y decir yo sí jugué en la liga venezolana, pero yo no jugué. Es como Federico Sensi jugó, ¿no? Federico Sensi. Así está, dicen que sí. No, yo sí me acuerdo de haber jugado, yo me acuerdo de haber transmitido el partido que él saltó a la cancha. Como Jaime Macías estuvo en la banca. Yo también me acuerdo en la banca. Jaime Macías estuvo en la banca, yo sí salté a jugar un partido en Venezuela, pero bueno. Sí, Jonathan Auer también otro amigo que estuvo en la banca en algún momento, Pedro Saona. Y se queda para siempre pues esa chapa. Sí, obvio, claro, yo estuve en una banca. Claro, yo estuve en la banca, yo jugué, yo salté a jugar. ¿Tienes cuántos años ahí? 18, 19. O sea que esta aventura beisbolística pro, donde pensabas que a lo mejor llegabas, duró hasta los qué. A ver, el gobierno cubano hace un convenio con el gobierno ecuatoriano en el año 86. Yo tenía 15 años y escoge a 4 beisbolistas para que se vayan a vivir a Cuba 4 meses y jugar y entrenar allá. Eso cambió mi vida radicalmente porque en mi currículum, el hecho de haber jugado en Cuba, que era un lugar tan distanciado del mundo a nivel beisbolístico, que los jugadores valían tanto y que eran tan cotizados, pensaban que si tú habías estado ahí, te habían tocado con una varita y ibas a estar igual que ellos. Sí. Entonces, cuando yo iba a Estados Unidos, tú jugaste en Cuba, ven para acá. Entonces, tuve muchas ofertas de buenas universidades en las cuales me di el lujo y la estupidez de rechazar, porque pensé que iba a llegar la que yo soñaba, por el simple hecho que decían, en tu currículum jugaste en Cuba, viviste en Cuba, fuiste pelotero en Cuba. Después ya el mundo empezó a cambiar un poco. Pero yo te puedo decir que el intento de haber querido ser profesional y estar luchando por eso fueron unos 3 años. 3 años bien intensos hasta que un día mi papá me dijo, bueno, vas a seguir intentándolo. Tú sabes que ya cuando cumples 20 años ya esto no...
Y era verdad, era cierto. Y me acuerdo que regresé, yo no me había graduado todavía en Estados Unidos. Regresé acá a tratar de graduarme en la universidad acá. Fui a la universidad y me dijeron que vienes a dar clases. Y yo no vengo a... Y de ahí, por suerte, tuve la oportunidad de ingresar a Deportevisión, que era la productora que hacía Deportivo, que era el programa que salía con Vito en Canal 4. Año 89, mi primera aparición mientras era estudiante. Conocí a todo ese grupo de gente, regresé a Estados Unidos a jugar y estudiar un año más, y cuando regreso en el 90, todo ese grupo de gente, el 70% de ese grupo, se había ido al reciente Cable Deportes. Cablevisión nacía en diciembre, noviembre del 89, y el 90 salió con todo. Y toda esa gente que yo ya conocía, con quien yo había trabajado, me dijeron, vente para acá, el director era Pocho Harp, y ahí no paré. Diego, a ver, antes de entrar de lleno con el periodismo, años, no sé. Pero cuando te fuiste a estudiar a Estados Unidos, ¿era una de esas las materias o la carrera? No, yo estudiaba cine y comunicación. Yo estaba metido de cabeza en todo eso. En Estados Unidos también, cine y yo comunicación. yo tenía que transmitir al equipo de básquet, tenía que transmitir al equipo de fútbol americano, tenía que transmitir al equipo de fútbol, tenía que hacer un proyecto, una película, tenía que hacer un proyecto, un guión. Esas eran básicamente mis asignaturas mientras estaba allá. Antes de hablar de lo que es Diego Barcos como periodista también, y tenemos el perfil documentalista, coach de béisbol en LinkedIn, ¿no? Pero bueno, te quería preguntar, a ver, contaste que entrenaste en Barcelona. Está la siempre que me chaca el barcelonista, yo se le saco esa cara. ¿No? Que sacar aquí está. Ahí queda. Ahí tengo mi carnet todavía. Entrené. Y tengo todo mi carnet de registro y mi carnet de socio. Mi mamá el otro día me dijo, aquí está si lo quieres, cualquier cosa. Por si acaso, porque veo que te putean mucho. En algún round, sácalo. Sí. Ya, pero a eso iba. En la adolescencia estuvo mucho esto del béisbol, del fútbol. Yo creo que ahí tú lo vas a decir si se impuso un poco más el gusto por el béisbol. Pero está la típica pregunta, hincha de qué equipo fuiste, ¿te gustaba un equipo? ¿Ustedes se acuerdan una campaña de Yamil Maguat? En la cual Yamil decía, nací en Loja, crecí en Quito, estudié acá. O sea, era para comerse el cuento de todos lados. Sí. Si yo cada vez que me preguntan eso digo, voy a quedar como la campaña de Yamil. Porque mi hermano era emelexista, mi papá, nacido en Quito, era hincha a muerte de la liga. El hermano menor de mi mamá, que era como hermano y vivía en la casa, era barcelonista. Todo el resto de mi familia barcelonista. Mi mamá le daba igual. A mí me dio igual toda la vida. Cuando era más joven, estaba más alineado a Emelec. Cuando era más joven y había que jugar los clásicos en el colegio, que eran simpatiquísimos, uno tenía que escoger un equipo. Sí. Entonces se jugaba el de Emelec contra el de Barcelona y jugábamos los clásicos. Después cuando vinieron los clásicos de solidaridad, yo jugué una vez en Emelec, jugué una vez en Barcelona. O sea, lo que trato de decir, y que va a sonar súper político y diplomático, es que me daba completa y totalmente igual. Hay otros que no se la ponen ni de broma, ¿no? Claro. Yo jugué clásicos de solidaridad con los dos equipos. Me alegro. A mí la gente me dice, ¿en verdad? Sí, yo no crecí en un entorno de rivalidad o de odio dañino, pero sí, en el crecimiento mío, yo era más alineado a Emelec. Y ahora, esa foto que siempre la utiliza el barcelonista, una tuya puesta con una camiseta de Emelec Reebok, me parece que era. Esa camiseta es en el estudio Cable Deportes para una promoción de Clásico La Solidaridad, en que la gente llegó Margarita Arosemena, que era la que hacía esos clásicos, que al comienzo era un éxito rotundo, sí. Después se volvieron full farándula, pues, ¿no? Después está el coliseo lleno, la gente iba, era un eventazo. Era un eventazo. ¿Vas a contar algún puñete por ahí que hubo? ¿No? Sí, hubo algunos puñetes ahí, pero lo que pasó ahí es que estábamos promocionando, nos las pusimos para la promoción, eso fue todo, y ahí pues la utilizan como propaganda. ¿Pero te acuerdas cuándo volvió a salir a flote en la foto, o no? Hace unos 6, 7 años habrá sido. O sea, ¿quién habrá sido? Alguien la encontró y la sacó, sí, me acuerdo claramente. Y me acuerdo que en esos programas que tenía Carlos Piechestein para recaudar dinero. Rincón de los Milagros, creo que era. Yo digo, usted dice, se llamaba primero, y después el Rincón de los Milagros. Uno de los retos fue que Carlos Vera se ponga la Emelec también. Yo no sé cómo se la han sacado. Yo no sé cómo se la han sacado a Carlos, pero también... Ese también tiene con Emelec. Sí, tiene una con Emelec puesta Carlos Vera, sí. Ya, y lo del puñete no puedo dejar pasar. Dices un Eso fue en el primero o segundo clásico de solidaridad. Picados, competitivos nosotros, con todo el respeto, yo no quería que Mimo Cava o Polo Vaquerizo sean mis defensas. Entonces yo quería gente que juegue bien. Porque era el show, yo quería ganar, queríamos jugar bien. Entonces en los entrenamientos que había en los clásicos de solidaridad, tú ya veías por quién jugaba y quién no jugaba. Entonces yo le decía a Juan Carlos Castillo, que juega muy bien, Juan Carlos, ese tipo no puede jugar ahí. Por lo menos jugamos 20 minutos y después que entre el show y la comparsa, pero ese tipo ahí no puede jugar. Eduardo González, que paz descanse, tampoco quería que juegue, pero hizo un golazo en un clásico de solidaridad.
Entonces llegamos a este partido con el equipo. Ahí venían pues las señoras decían que tienen que jugar todos. No tienen que jugar todos, la mierda. Yo quiero ganar, loco. ¿Ya? Entonces Juan Carlos Castillo, que juega muy bien, era mi defensa. Se me paró de central. Y Pelusa Bustamante era del otro equipo. Y se empezaron a dar. Se empezaron a dar un par de entradas fuertes y en una de esas la bola fue hacia el lado derecho. Picó para allá Pelusa y Juan Carlos salió corriendo y se tiró en una carretilla y se la sacó y lo elevó. Y Pelusa se para, lo empuja, pim, pim, se dieron un par de rounds ahí, tin, tin. Y ahí se paró todo el clásico de solidaridad. Pues, sí, pues. ¿Cuánta gente había en el estadio? Al día siguiente, loco, en las radios de Guayaquil solo hablaban de ese puñete. ¿Qué Barcelona? ¿Qué va? Nada, era el puñete del clásico de la solidaridad entre Edgar Bustamante y Juan Carlos Castillo. Pero Edgar estaba en Super K y Juan Carlos Castillo estaba en TC. Entonces Juan Carlos Castillo, un caballero, fue a buscarlo a la radio. La gente, pero fue allá a arreglar y a ofrecer disculpas, abrazos. Y de pronto empezaron a hablar en la radio los dos y eso parecía cadena nacional. Fue increíble cómo todo el mundo hablaba al día siguiente del puñete del clásico de solidaridad. ¿Por qué? Porque no sé si fue ese año o al año siguiente, Montanero se dio con Edu en el clásico ya de los Bravos. Afuera en el parqueadero del Coliseo se dieron Montanero con Edu. También, entonces era la comidilla, los puñetes del clásico de solidaridad que había estado puñeteado. Cuéntame tu ingreso a las grandes ligas, primero como, y no béisbol, sino mediáticas. Está lo que fue CD7, lo que empezó siendo Cable Deportes. ¿Cómo se da ya el arranque como tal? Yo tuve una suerte fantástica porque, como te decía, regreso a Estados Unidos en unas vacaciones en las que no sabía cuál iba a ser mi futuro. Aparece Cable Deportes, me hacen esta oferta, para mí calzaba perfecto. Yo ya había trabajado un poco en comunicación, yo ya estaba empezando a transmitir, tal vez muy malo, rústicamente, y cayó perfecto. ¿Quieres venir acá? Dale. Estábamos Guacho Sánchez, estaba quien les habla, Gustavo Álvarez, era otro periodista, Fabricio Salcedo, y cayó perfecto, y me dijeron, mira, que el noticiero estelar es a las 8. Tú quieres hacer uno a las 7, en la cual, como no hay tiempo para editar, Guacho Sánchez va a ir y se va a parar en el entrenamiento de Emelec y va a hacer un informe a los Guacho Sánchez, que no para de hablar, de 3 minutos y la cámara panea y traemos ese informe. Y cayó perfecto, eso fue una gran visión de Pocho. En el noticiero Afición Estelar ya era la nota editada, más trabajada, pero aquí era Guacho parado, ¿cómo están amigos de los Superiores de los Deportes? Y la cámara empezaba a panear el entrenamiento, qué lindo era, te dejaban quedarte en el entrenamiento todo el tiempo. Entonces, maravilloso, entonces sacábamos una nota de Barcelona de 7 minutos, una de Emelec de 4 minutos. Guacho hacía Emelec, la de Emelec duraba 7, las otras duraban 3 porque nadie podía mantener lo que hacía Guacho. Entonces yo estaba en cable, tempranos 90s. Y el canal empezó a prepararse para el Mundial de Estados Unidos 94, que tenía los derechos. Y Manuel Kun me empezó a pedir... Estados Unidos y tú que sabías inglés. Sí, entonces Manuel Kun me empezó a pedir a mí que yo haga reportajes previo al Mundial desde el 92. Ya empezamos a hacer reportajes. ¿Pero tú estabas ahí todavía en Yo no estaba en TC, yo estaba solo en cable. Okay. Entonces mi primera aparición en TC fue estos reportajes que salían en Acción del Sábado, que era un programa que tenía Manuel Kun de 1 a 3 de la tarde los sábados, era fantástico. Entonces ya empezábamos a hacer algo de ruido del Mundial, entonces yo mandaba un reportaje de cómo es el estadio de Detroit, de cómo va a ser el estadio Rose Bowl, que es histórico y todo lo que ha pasado, y yo ya empecé a salir mi voz por lo menos en TC. En el 93 me llama Pocho y me dice, vas al Mundial de Estados Unidos, necesitamos que ya empieces a salir en TC regularmente para que te vean, te conozcan la cara, porque una cosa es cable, otra cosa es TC, y yo ya empecé a salir a partir del 93 en TC, voy a cumplir 30 años en TC, y ya regularmente. Nunca me olvidaré cuando nos reúnen a todos los preseleccionados para ir al Mundial de Estados Unidos, estaban las radios, el diario, acuérdense que el grupo Isaías tenía radio, periódico, canal de cable, entonces nos reúnen a un grupo de 35 habrán estado ahí en el estudio donde hoy, un estudio de TCA, yo iba a decirlo como si todo el mundo lo conoce, bueno, es un estudio. Y Pocho dice, bueno, acá están los preseleccionados, de aquí solo van a viajar 12. ¿Y eran cuántos? De 35 que estábamos ahí más o menos, digo, ¿no? Como cuando das una nómina de los que van a jugar el fin de semana. Convocados. Marcos Hidalgo, los refuerzos colombianos, William Vinasco Cheida, Dagoberto Puello, Diego Arcos, Rodolfo Piñeros, los que iban, ¿no? Tuvo un silencio, ¿no? Un silencio, ¿no? Y yo tenía 23 años. Y a mí me veían como el muchachito que había llegado a Estados Unidos, que era beisbolista, o sea, me desacreditaban, ¿ya? Y... ya, ok, los que ya fueron nombrados, por favor, vayan arriba, que les tienen que dar unos galos. La gente se fue. Yo subí, yo iba, me acuerdo, saltando así a la oficina.
me dieron los papeles que tenía que regresar, habrá pasado 40 minutos, vuelvo a regresar, en el estudio seguían los que no habían sido nombrados peleando y discutiendo con Pocho. ¿Qué Pepa se quedó? Sabes que no me acuerdo y no quiero equivocarme, pero se quedaron tal vez gente que no sigue hoy en día, pero que tal vez hacía mucho ruido y bien en radio, pero yo sentí que unos 5 o 6 de esos me clavaron los ojos y me cancelaron para toda la vida. ¿Yo qué culpa tenía? Y ahí me di cuenta que había esta carnicería por llegar al Mundial. Y uno de los que quería que yo no vaya era Marcos Hidalgo. Marcos Hidalgo quería que vayan sus reporteros de todos los días, ¿no? Que te habían hecho méritos también, sin lugar a dudas. Y Marco empezó a decir que me llevaban solo porque hablaba inglés. Hasta que entrevisté a Maradona. Ahí se acabó la... ¿ya? Ahí se acabó todo, ¿no? Entonces, hasta que entré a Maradona, ya yo me convertí en el niño maravilla. Me puso Santi Ibáñez, que estaba trabajando con TC en ese mundial acá. Y ya, por suerte tuve que mostrarlo, ¿no? Pero, repito, eran años distintos. Eran años en que podías entrar al entrenamiento de Argentina, de Italia, de España, de Irlanda, de México, Noruega, por recordar algunos que estuve. Y estaban ahí todos y podías entrevistarlos a todos. Unos hemos visto la entrevista, otros no. Sí. Cuéntale un poquito a quien no la vio. Lo de Maradona. Sí, lo de Maradona. Lo de Maradona siempre se lo agradeceré a mi hermana Anabel. Mi hermana Anabel es una freak de Argentina, de su historia, de su farándula. Y por ende Maradona es parte de esa farándula, ¿no? Entonces mi hermana me decía mucho, cuando hables con él, no le hables de fútbol, háblale de las hijas, éntrale por las hijas. Y a mí se me quedó eso aquí. Y como te digo, eran muy organizados los entrenamientos. Ese día que entrevisté a Maradona en el Babson College hubo una puñetiza entre 2 cadenas argentinas. Buenísima, buenísima. Sí, es histórica. Buenísima esa puñetiza. Entonces había una soga donde tú te podías acercar y los jugadores venían. Vino Batistuta, yo hablé con Batistuta, vino Leo Rodríguez, me acuerdo, hablé con Leo Rodríguez. Vázquez después vino acá como representante, también hablé con Vázquez, el central de la U Católica de Chile. Scoponi, o sea, ¿dónde están esas entrevistas? Todos ellos hablé. Y Maradona seguía por ahí haciendo su show con la pelotita, ¿no? Y en eso se acerca. Y yo digo, ¿ve esa nota? O sea, venía directo a mí. Yo, ¿ve esa nota? Y ¡pac! Se me para aquí. Y yo le digo, le habían ganado a Grecia, ¿no? Entonces yo le digo, tú decías que jugabas este mundial para que te vean tus hijas. ¿Tú crees que ya cumpliste con lo que hiciste ayer con el partido? O sea, ya cumpliste con tus hijas. Entonces, mi hermana psicóloga tenía razón, Maradona se despapalló, me dijo tocayo cuando vio mi credencial, que yo sentí como se te hacían agua los helados, literalmente. De ahí le dije que si la forma en que había gritado algo era para gritar a los estadounidenses, yo sigo siendo el rey o este es el rey de los deportes. Y ahí él se volvió a emocionar, agarró la pelotita, empezó a hablar de Michael Jordan, de Magic Johnson. Y esa entrevista he visto que le daba vuelta en algunos documentales porque me contestó como 4 o 5 preguntas. Yo solo he logrado rescatar una. Y 2, y tengo que decirle gracias al Tigre Valdivieso que fue el que me la envió, porque no había esa cultura de guardar todo. Te acabo de decir que entrevisté a Batistuta, a Scoponi, Leo Rodríguez, y no sé dónde están. O sea, entrevisté, me acuerdo, a su Bizarreta, a Julen Guerrero, y no sé dónde están esas entrevistas. No sé dónde están. Yo ahora soy el enfermo que guardo todo, pero eran otras eras en los mundiales. En Francia en 98 también fue así, y con Ronaldo también cara a cara, en el mismo sistema. Pero ahora todo es prohibido. Sí, todo está ahora más todo es difícil prohibido, y con la pandemia más complicado todo. Es verdad. Creo que tienes una pregunta sí, una más sobre el tema deportes. para ir al otro. ¿En qué momento de la carrera ya dejaste de ser el gringo beisbolista y ya eras el periodista? Uy, eso me tomó muchísimo tiempo, al punto que no quería que nadie sepa que jugaba béisbol. Me daba vergüenza hablar del tema porque decía, me van a desacreditar, hay mucha envidia, hay mucha gente que está atento para decir, ese es lo que sabes de béisbol, ese solo habla de eso de ahí, no le pares bola. Porque cuando yo te decía que Marco era uno de los que no quería que yo vaya a Estados Unidos, después terminó un aliado mío y transmitimos muchos partidos juntos y todo bien de ahí. Pero me costó primero que nada aceptar que no tenía nada de malo, que yo había sido un jugador de béisbol y que puedes estar manejando otras disciplinas deportivas y trabajar en ellas sin problema. Es decir, el sistema que trataba de desacreditarme sí me hizo daño al punto en que yo estoy jugando y yo no sé. O sea, y me he dado cuenta que hasta ahora tengo ciertas costumbres que van de la mano de no querer demostrar mucho conocimiento de algo. Porque yo sí la tuve difícil, era muy joven. Nunca es que me amargué en un cuarto y dije no voy a seguir, se me hacen la vida imposible, pero me he dado cuenta que por ahí siempre atacaban. Pero yo creo que me libré de eso ya hace unos 15 años. Y ya no te consolidas, sino que ya te estableces en un medio. Pero y ya... relativamente poco. Pensé que iba a dejar decir menos. No, gracias por la catarsis.
Me tomó tiempo ya poder decirlo abiertamente y sin vergüenza, porque sí lograron su objetivo muchas personas que buscaban ese recurso para disminuirte, desacreditarte o agarrar tu puesto. Ya cuando ya fui al Mundial de Francia, después vino Japón, ya empezamos a cubrir Copa América. La Copa América del 93 vino antes de... Eso fue antes la del 93, antes del Mundial. O sea, ya a mí TC me puso a transmitir la final Valdés-Barcelona también, en borde de campo. Cuando Maradona viene a jugar acá con Argentina, el amistoso, Pocho me dice, ok, vas a estar en la pista de aviación, tienes que sacudirte, tienes que hacer notas buenas. Todo el mundo me está reclamando que por qué vas tú. O sea, me ponía esa presión como entrenador, me acuerdo, ¿no? Y yo siempre cuento la anécdota que para mí el que se lució ese día fue Bernard Fuller. Todo el mundo corría atrás de los jugadores, todo el mundo mataba. Imagínate, se bajan del avión toda la selección de Argentina. Cosa que hoy no pasaría nunca. Hoy no pasa nunca, pues, ¿no? Rumbo al Mundial de Estados Unidos 94 que pararon aquí en Samán. Entonces se bajan a la pista, caminando cada uno, y había 70 periodistas. Entonces, no, que va a haber rueda de prensa. ¿Qué rueda de prensa? Cada uno le ponía el micrófono a cada uno, hablaban. A Maradona lo protegían más y se los llevaron sí, armaron una sala en el aeropuerto, hicieron una especie de rueda de prensa, volvieron a salir al avión, todo el mundo hizo nota. Yo no estuve bien. Yo no estuve muy bien. Yo creo que hablé con Chamot, Sensini, y a medias por ahí le metí el micrófono al Coco Basile. Pero meter el micrófono era una deshonra, tienes que estar tú solo. Claro. Entonces, y cuando regresé, Pocho me dice que no agarraste a Maradona, que sí, que no. Después lo agarré en el Mundial, ¿no? Pero, ¿por qué hablo de Bernard Fuller? Porque cuando todo el mundo y los periodistas correteaban por la pista, ¿tú sabes lo que hizo Bernard? Hoy se subió al bus de Argentina y se escondió. Se quedó ahí atrás solito. Entonces el bus se fue y él estaba en el bus. Y cuando ya el bus salió, él empezó a hacer sus notas. Y la agarró a todos en el bus. Uno en los amanes. Bernard hizo un libro que se llama, creo que se llama Polvo de Estrella, si mal no recuerdo, que habla de todas las entrevistas que hizo. Yo tuve una muy buena relación con Bernard. Y ahí tiene un capítulo buenísimo con Maradona, porque él lo agarró solito en Samanes, le hizo una nota bonita, lo habló. Mientras todos se sacaban el aire, el francés sabido se subió al bus y se fue con ellos a Samanes. Increíble. Te escuché alguna vez contar eso de ahí y hay otras más, porque hace poco también dijiste el momento más duro, lo del disco duro ese que se dañó, que ya lo vamos a hablar más adelante. Jamás me olvido también en algún momento Ángel Capas, Juan Casares, y me le metí atrás del vestuario donde estaba dando la charla para tratar de tenerlo mano a mano. Sí. Son cosas que te salen y a veces que no te salen y no hablas con nadie. Pero de verdad, vamos a hacer una pequeña pausa, Diego, y volvemos en el segundo bloque con todos estos detalles y otras preguntas también que tiene el señor Crespo, picantes para ti esta tarde, noche, mañana, en el horario que ustedes lo vayan a ver. Ya venimos con más de Fútbol Sin Cassette con Diego Arcos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Fútbol Sin Cassette junto a Diego Arcos. Lo decíamos en el primer bloque, Diego, en el segundo bloque, y nos decías algo en el corte también. ¿Cuántas anécdotas? Sí. Esa de Cubilla es increíble. A mí me mandan a cubrir... Voy de entrada con esa, a mí me mandan a cubrir la Copa América del 93, creo que fue mi primer gran evento. Yo tenía 22 años. Yo tenía el cubo de TC y el cubo de la cadena ECO, que fue una de las primeras cadenas que empezó a transmitir televisión por cable aquí. Era una cadena afiliada a Televisa. Y yo siempre lo cuento, era impresionante cómo cuando ponías ese cubo, todas las figuras del fútbol internacional te paraban bola. Pero en todo caso, estaba en Ambato, fui a ver a Uruguay, me la piqué de sabido, pensé que lo que había que hacer era ser así un poco arriesgado, no sé si antiético, no, y me meto a la concentración del equipo de Uruguay donde había una cancha y estaban entrenando. Me metí, me comía el cuento del guardia, no sé qué hice y me metí. Y empecé a grabar como que sin nada, y Cubilla me ve. Cubilla me ve y empieza a dar alaridos y se me acerca con una intención de que te va a agredir. Y yo, chuta, ¿qué va a pasar? Y me agarra como a niño chiquito aquí de la camisa y me dice que lo vea todo el mundo porque este no entra nunca más. Y lo veo a Ostolaza que venía hacia mí como a defender a su técnico porque Cubilla daba gritos desaforados. Yo no sabía si me iban a pegar, me iban a meter preso. Yo simplemente era prohibido estar en concentración. Yo hice algo que no se debe hacer, pero tuve las tomas. Y me fui y me quedé súper bajón, me sentía así humillado. Ultrajado. Y años después, cuando Cubilla llega acá, yo le digo, ¿se acuerda de eso? Usted me dice, yo no me acuerdo, pibe, jamás. Simpatiquísimo él, pero yo sí creo que no se acordaba tal vez, pero en esa Copa América, en una de mis primeras coberturas bravas, fui ultrajado por Luis Cubilla porque hice algo que hoy me meten preso.
Hoy voy preso. Sí. Hoy voy preso. Te sacan todo. Yo simplemente pensé que era la línea que había que seguir o la brecha o el obstáculo para hacer periodismo que había que hacer. Y bueno, Copa América 93. Voy a ir al, no sé, 98, 99, 2000. Voy a situar el control a las 2:59 en TC porque iba a empezar Deportivo. Y estabas tú, estaba el Rey siempre y después fueron cambiando quienes lo acompañaron, Laurita Suárez y alguna otra compañera. ¿Qué significó? ¿Qué recuerdas cuando yo te digo ese momentum, ese Deportivo de la 1 de la tarde de esos años? Yo hablo en contexto súper, yo soy así cineasta, me empiezo a hacer así toda la introducción para contestarte. Cuando yo regresé a Estados Unidos en 94 dije, yo no me pierdo un mundial más de fútbol nunca. Esto es lo más bacán y lo que todos deben ver antes de morir. Y creo que llegué, ¿qué habrá sido? Un 26 de julio, no sé. La semana siguiente estaba estudiando francés para irme a París. TC tenía los derechos de Francia, nos fuimos a Francia. Ya Pocho no estaba en TC y lo diré toda la vida. La diagramación y producción y logística de Francia al lado de Estados Unidos, que la hizo Pocho, fue una basura. Sufrimos mucho en Francia con Charles Nazareno como mi camarógrafo. Y cuando terminó Francia, regresamos al Ecuador. Típico, regresas, te dan unos 2 o 3 días de vacaciones, regresamos a TC. Y un productor chileno que había sido quien había manejado mal el trabajo en Francia, me dice, vamos a traer al Rey de la Cantera para que haga un programa contigo en las tardes. Y lo primero que dije es, ¿cómo está? Va a llegar, va a venir. El Rey había estado preso, el Rey había estado en clínicas de rehabilitación. Yo lo conocía muy poco, lo había conocido por ahí en coberturas, lo había visto una vez que se trepó en un escenario de un show de Héctor Lavoe con él, es decir, esa era la imagen que yo tenía de él. Está bien, me dicen, está bien, seguro, sí. Tuve miedo, no sabía qué iba a pasar, si es que él iba a durar o no. Y llegó el Rey en noviembre del 98, debemos haber salido al aire. Y ese hombre estaba en su mejor etapa, porque estaba completamente rehabilitado, porque nunca llegó tarde, nunca faltó. La única vez que se ausentó fue cuando fue a grabar Un Titán en el Ring, donde hizo el papel de Don Sata, una película de Viviana Cordero. Y yo no tuve ningún problema con el Rey. Se convirtió en una especie de padre. Tuvimos una relación extraordinaria, por eso me choca cuando él habla tonteras, el hijo. Y desafortunadamente por la televisión como es hoy, que en Quito supuestamente no lo querían y querían más rating, en Quito lo sacaron. Yo era un presentador, yo no era ni director de deportes, yo no era ni productor general del canal. Lo que hice fue tratar de decir, no, ¿por qué? Pero ya no hubo vuelta atrás. Me acuerdo que traté de llevarlo a cable, traté de llevarlo a la radio y no sé, eso le afectó mucho, Pablo, le afectó muchísimo en su autoestima. El hecho de que él haya vuelto a salir en la televisión, haya vuelto a ser popular, querido, como siempre lo era, y que se lo hayan cortado, le afectó muchísimo. Sí, empezaron a decir que yo no lo había ayudado mucho, yo lo que más hice fue tratar de ayudarlo, no tenía nada a mi alcance para salvarlo. Pero para mí fue una etapa extraordinaria en mi vida, creo que fue tal vez el primer programa en televisión abierta realmente popular y de mucho rating que tuvimos. Estuvimos con el Rey creo que hasta el 2004 para el Mundial de Japón. No teníamos derechos, el Rey pensaba que iba a ir. Dijeron, no, necesitamos que te vayas solo a hacer coberturas, editar, despachar y enviar. El Rey no sabe hacer eso, no fue, me echaron a mí la culpa, no tenía nada que ver. También dice eso el hijo muchas veces cuando se pone a hablar tonteras. Y a mí me afectó mucho cuando se fue. Mantuvimos siempre buen contacto, muertos de risa siempre, muy buena relación. Pero me dolió no volver a trabajar con él como lo hicimos en TC. Me dolió muchísimo, muchísimo. Yo no soy de los que, me afectó toda mi vida, lo llevé adentro y después cuando estuvo con sus problemas neurológicos, estuve visitándolo algunas veces hasta que falleció. Y bueno, lo que todo el mundo sintió y todo lo que sabemos, pero para mí el Rey fue una etapa extraordinaria. Yo empecé a escribir una biografía de él, con él sentado al lado mío en la oficina de Betty la Fea, que le llamábamos a la Deportes en TC, que era chiquitita y horrible al final. Y él me contaba historias y yo escribía en la computadora. Teníamos 70 páginas. Y la familia, los amigos me han dicho que en honor a él debo terminarla. Que ya no está, era la biografía que él me la contaba. O sea, los detalles que me contaba con Héctor Lavoe, los detalles que me contaba con... ¿Ustedes saben que él salió a la cancha como otro arquero de Barcelona? ¿No saben esa historia? No. Él le tenían prohibido la entrada al estadio por alguna de las tantas que habrá hecho. Y se la ideó para que Barcelona le acolite, lo disfracen de tercer arquero y entró con Barcelona a la cancha. Y saltó a la cancha.
dice, vea, yo salté a la cancha como arquero. Entonces era solo para decirle a los dirigentes, ustedes no me van a dejar. Aquí estoy, pues mírenme. Se lo hacía a propósito. Una de las tantas, ¿no?, que hizo el Rey, que era... Otra vez, era la época que arrancaron los Challengers de tenis en el Ecuador. Y había el Challenger en Salinas. Entonces teníamos que salir en vivo a la 1 de la tarde desde allá. Entonces salimos temprano, yo voy en mi carro, fuimos manejando, era el 96. No puedo decir el 96, el rentro del 98, era un poquito más adelante entonces. El 96 fue el primero. Y en el peaje de Vía La Costa, yo pongo un cassette de Héctor Lavoe. Y le digo, Rey, usted lo conoció, ¿no? Y empezó a contarme una historia que yo no volví a hablar hasta Zapotal. Y ahí es cuando decía, este tipo hay que escribir un libro. Lo que me contó, no lo puedo contar, pero eran años muy malos de Rey. ¿Pero se viene parte del libro o no? ¿Tú crees no lo sé. Por lo menos lo que está escrito debería estar cuando ahí. Murió él, se acercó un hijo a decirme que lo haga. Y le dije que él ya no está. Y dije, ¿sabes qué? Podemos hacer las 70 páginas que me contó el Rey, ¿no? El conocimiento que tenía de alineaciones. Era impresionante. Yo le preguntaba por Tiriza y era un goce, porque tú le contabas, ¿qué tal jugaba el Diablo Tiriza? Entonces te lo escribía jugando y te contaba una anécdota de él fuera de la cancha. Y Perico León, yo con Perico León me instalaba los domingos y no parábamos hasta el martes que él regresaba a entrenar, porque Perico León aparentemente ganaba el domingo el partido y empezaba a tomar cerveza desde el domingo, el lunes temprano, y allá dormía todo el lunes y el martes regresaba a entrenar. Pero me decía, ¿pero entrenaba? Se ponía un plástico y corría y se preparaba más que todos. Eso era un goce, porque le preguntabas por cualquier jugador. Tenía era anécdota. Análisis futbolístico con extra cancha. Con extra cancha. Sí. Mira, y que nos cuentas algo profundo y muy importante. Y a lo mejor esta no cae tan bien, pero te la hago porque fue un momento también histórico, viralizable, que se sigue viralizando hasta ahora y que te lo preguntan también 10.000 veces. República Chepa. Esa era la brillantez del Rey. Sí. Porque cualquier otro más se hubiera puesto nervioso. Chuta, ¿qué dijo? ¿Qué? Esa es una legendaria mía, pues, que espero que no le pase a nadie, ¿no? Y hasta la fecha, cuando voy a decir República Checa, me pongo nervioso cuando quiero volver a embarrarla, ¿no? Pero la brillantez de él, de cuando veo que yo le embarro, me dice, ¿cómo dijo? ¿Dónde ha estado ayer? Eso, oye, pero es difícil conseguir el video. El clip, búscalo. Limpio. No, yo lo he buscado, lo tenía los buenos muchachos que hacían una época el programa, pero esa era la brillantez del Rey, fantástica, fantástica. Él todo me saben, todo me chamullan, todo me sapean, que era una suerte de chismes, que hoy día creo que hasta siempre debió ser así, pero hoy día lo podrían hacer un juicio, porque a veces lanzaba una que la habían contado a medias, y las lanzaba por ello, veía cómo la gente le daba chisme y él los decía, le llamaron a reclamar algunas veces al canal, a veces le utilizaban políticamente o alguien por un favor para que él lance algo, porque tenía muchísimo poder en lo que decía y metía miedo. La has contado 25.000 veces porque es muy reciente, yo estaba cerca. Di algo distinto, voy a copiarte el estilo. Di algo distinto del vales tal, hijo de tal en Rusia. Algo distinto, algo diferente, algo que hayas reflexionado, no sé, nuevo, que no has contado, si es que existe. Que después tú me grabaste y se creó otra historia, pues. Bueno. Porque me tuvo con José Carlos en Rusia y José Carlos me empieza a preguntar por primera vez qué pasó con el Vale Verga. Uy, perdón. Cierto que esto sale en DirecTV, ¿no? Sí que digo malas palabras. YouTube. Sí. Más sin censura. Ya, entonces, y José Carlos me entrevista irónicamente en algo y salió una entrevista y que la gente se confundió más que ahora. Y Verónica, José Carlos, dilo bien. Que yo puse en la descripción, creo que la embajada de Alemania le había prohibido la entrada. Algo así, sí. Algo irónico, así. Algo irónico. Y yo puse, y entonces la Verónica dice, no, por favor, que los hijos están llamando preocupados que si realmente la embajada de Alemania ha puesto una queja. Qué natural que fue eso y lo que generó, ¿no? Es impresionante, ¿no? Es impresionante lo del alemán, lo de Fritz, como lo bauticé. Lo he contado 1000 veces, el canal me dijo que saque el video porque estaba la esponja de TC, ya era muy tarde, ya se había viralizado. Después se dieron cuenta, basado en las conductas digitales hoy día, que eso era bueno, no malo, y que había que ver otra forma de viralizarlo de esa manera, sin decir una mala palabra. Después marcas que querían traer a Fritz al Ecuador para hacer algún tipo de activación, que eran muy buenas ideas, por cierto. Salir del partido México, después del gol de Chucky Lozano, caminar con esta euforia mexicana y que me entrevisten cadenas mexicanas, hondureñas, latinas, gringas, y por haber hecho eso, yo ¿qué hice? Yo no tenía idea de lo que había pasado, eran los primeros... Yo estaba siendo protagonista de lo que es una viralización mundial y es chistosísimo, ¿no? Hasta la fecha uno... Yo creo que eso lo contaba José Carlos, a veces voy a dar charlas, a hablar con alumnos que me gusta mucho. Y estábamos hablando de muchas cosas, de cómo es la dinámica hoy de la comunicación, de cómo ha cambiado todo. Entonces, al final siempre alguien levanta la mano y pregunta eso, ¿no?
Siempre, siempre, eso es fijo. Es fijo lo del alemán. Entonces, cuando yo empiezo a contarlo, todo el auditorio o aula donde yo esté hablando, ¡fum!, sacan el teléfono para grabar lo que voy a contar. Es chistosísimo, sí. ¿Qué más no he contado de eso? No, que lo quisimos traer para una activación con un cliente, hubiera sido brillante, no se lo encontró, que me llamó la gerente de TC a decirme, dale suave, te voy a tener que multar porque no me puedo arriesgar a que todo el mundo quiera hacer algo así chistoso. Esto fue completamente orgánico, esto no salió al aire. Esta fue la productora Verónica Guevara, mi esposa, que me dijo, súbelo para que la gente se divierta. Pero cuando regresé, esa misma gerente de TC, quien hoy está parada tiesa en un problema que hay acá en el fútbol ecuatoriano, me dijo, oye, no te va a multar, ¿eh? Es para que la gente crea eso y no lo vayan a hacer. Pero la verdad es que eso nos representó bastantes vistas, impactos, por una insultada. Es que se da así. Por un tema tiempo va a tener que ser puntual en algunos momentos y también preguntas así genéricas. La entrevista que más te gustó, el momento periodístico que más disfrutaste dentro de estos muchos años en Yo siempre sufría y andaba medio amarguete porque decía, quiero que llegue un mundial, tener los derechos y que esté Ecuador. Porque una cosa es estar en un mundial con tu selección y otra es sin tu selección, pero es radicalmente distinto como periodista. Entonces, yo sufría porque decía, cuando nos quedamos fuera de Sudáfrica, la amargura después de ese partido con Uruguay venía acompañado por un impacto profesional. Porque sabíamos, tenemos el Mundial de Sudáfrica y no va a clasificar a Ecuador. Ya me ha tocado estar en mundiales en que tu país no está y por razones obvias tienen prioridad los países que están clasificados en cuanto a espacios, cobertura y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando llegamos al Mundial de Brasil, era alucinante porque al fin íbamos a tener derechos y estaba Ecuador. Entonces, eso fue para mí, creo yo, y tener buenos productores como Álvaro Freire y toda una maquinaria de equipo en Brasil. Y yo creo que eso fue una realización muy importante porque sabías que ibas a transmitir desde el estadio, no todos, a mí me gusta comer el cuento, de los 62 o 64 partidos que son de mundiales, transmitimos el estadio unos 16, pero a mí me tocó esos 16 transmitir desde el estadio, 8. Si yo me acuerdo estar en Estados Unidos 94 y ver a la gente transmitiendo, yo ya había transmitido con Piquito Argentina-Nigeria, pero fue el único que transmití en Estados Unidos 94. Yo los veía en el estadio, cada uno con su escritorio, y decía, qué bacán eso, ¿no? Entonces tú ibas a ir a hacer notas de los entrenamientos, de las zonas mixtas, pero ya en Brasil para mí fue alucinante. Me acuerdo que sorteamos con Vito quién transmitía la final o la inauguración. Vito ganó la final, yo la inauguración. Y hice Brasil-Croacia. Entonces eso para mí fue una realización increíble, finalmente poder estar al más alto nivel, en el evento más importante deportivo del mundo, y tú en las instancias o trabajando desde la forma más importante como cualquier periodista lo quisiera hacer. Dijiste en su momento que te ofrecieron un Ministerio de Deporte y que no estabas preparado para eso. 2 veces, la aclaración, 2 veces. ¿Hoy te sientes preparado? No. ¿Sigues en la misma? Yo soy un muy buen asesor, yo soy una buena persona que me puedo sentar contigo en una mesa y decir, vamos a hacer esto, vamos a planificarlo, que venga otra persona que sea la ejecutiva, que sepa cómo hacerlo. La estructura de nuestro país para gobernar es tan llena de crisis de confianza que yo fallaría en muchos papeles de cómo llenarlos. Y me han dicho, pero te van a hacer todo, tú tienes que estar ahí. Yo no quiero dar la cara, yo quiero estar en el campo, yo quiero estar realmente ayudando a desarrollar atletas, deportistas, verlos de qué manera los ayudamos, de qué manera podemos sacarlos adelante. Y no quiero quedar mal, no quiero quedar mal. Alguna vez leí por ahí que aceptar un cargo para el que no estás preparado ya es corrupción. Yo no creo que esto sea corrupción, sino ser un poco más responsable. Eso no significa que no me gustaría poder ayudar, como sí lo he hecho muchísimas veces, en cuanto a lo que yo creo son caminos que se deben seguir o instancias que aplican o son más complementarias con el Ecuador, que lo he hecho, lo estoy haciendo y lo seguiré haciendo. Pero sí, no sentía que era el momento. Quién sabe, tal vez después, pero en ese momento no. Hablamos de Deportivo como uno de los programas más importantes por varias razones. Sí. Quiero preguntarte, sacando a Deportivo, el programa que más disfrutaste y el que menos disfrutaste. Yo disfruté mucho de Deportivo, disfruté mucho la era inicial de Debate Fútbol, cuando recién arrancamos con Debate Fútbol, antes de todos los conflictos. No disfruté cuando a Carlos Víctor, a Albito y a mí nos pusieron a hacer show en TC un poco con Francisco Pinargote.
era profesional, había que hacerlo, era una, no un experimento, una puesta en escena que quería hacer TC para ver cómo iba, pero no me sentía a gusto. No me sentía a gusto, pero igual había que ser profesional. Creo que esa fue una en la que no me sentía así del todo bien, pero yo puedo jactarme de que realmente a donde voy a trabajar no lo veo nunca como un trabajo, sino como algo que estoy haciéndolo porque me gusta, ¿no? Yo le decía a Memo aquí que está haciendo cámaras, yo no tengo que ir a trabajar, yo elijo ir a trabajar. Y respondiendo a tu pregunta, puede haber sido ese momento en que me acuerdo que con Carlos Víctor terminaba el programa y nos mirábamos y decíamos, ¿y esto? Hoy día nos toca ponernos unas piñas en la cabeza y bailar como Rita Moreno. Bueno, hay chacote, pero ya no todos los días, ¿no? Yo creo que eso puede dosificarse. Y en esa misma línea, el compañero con quien mejor te sentiste sacando a Aníbal y con el que fue más complicado. Fue complicado con Carlos Luis Lozano una época, en Cable Deportes. Éramos muy jóvenes, sobrados los dos, arrogantes. Entonces empezaba el programa y cada uno quería jactarse de quién sabía más y no presentar la noticia. Y los productores venían y nos carajeaban. Y entonces había que hablar algo de, me acuerdo clarito, de Gerd Müller, y era una guerra entre los dos de quién sabía más de Gerd Müller. Y después había que presentar algo de la NBA y lo mismo. Entonces se volvió un poco incómodo, tuvimos un par de conflictos. Hoy tengo muy buena relación con Carlos Luis, que lo considero un periodista también pero muy capaz, pero con ciertos problemas de conducta. Entonces con él fue muy difícil. Pero de ahí yo he tenido una muy buena relación con todos. Con Roberto Bonafont en el Mundial de Alemania, en el sorteo, nosotros fuimos a Leipzig y Gama y TC eran una sola cosa. Cometieron un error de darnos un solo camarógrafo. Entonces nos queríamos matar con Roberto, ¿no? Porque yo quería llevármelo para acá y él quería llevárselo para acá. Y el camarógrafo era de base de Gama. Entonces le tenía un poco más de lealtad a Roberto. Entonces, cuando regresamos de Leipzig, nos llamaron al orden a la oficina. O sea, nos pusieron ahí y nos retaron. Y Roberto se paró y se fue, como es Roberto, ¿no? Pero ahí muy bien con Roberto, ¿no? Roberto es una persona que creo que le hace bien a la comunicación ecuatoriana. Pero con Roberto tuvimos conflicto en el sorteo en Leipzig, en Alemania, 2005, porque el Mundial fue en el 2006. Y de ahí, insisto, puedo ser muy diplomático, me llevo muy bien con todos. Para mí el secreto de trabajar en Grupo Bien es que haya la camaradería y poder conversar como que estás en el patio de tu casa. Tienes que contar la del sorteo y el tren, por favor. Cuando estábamos en Alemania, terminó todo el sorteo y ya sabíamos que Ecuador se iba a Gelsenkirchen, sabíamos que se iba a Hamburgo y que se iba a Berlín. Suárez nos dice, mañana voy a viajar con una comisión del Mundial que me va a llevar a conocer cada sede y dónde podríamos estar llegando. ¿Quieren venir? Y le digo, por supuesto. Le digo, Roberto, nos vamos a seguirlo a Suárez mañana. Perfecto. ¿A qué hora sale, profe? Salgo de Leipzig, nosotros estábamos durmiendo en Halle, que eran unos 18 minutos en tren, porque no habían conseguido dónde hospedarnos, pero salgo a las 6:40 am. Mi tren sale a las 6:40 am, Leipzig y el Gelsenkirchen. Y ese día jugaba el Schalke 04 en el Gelsenkirchen. Eso fue... Regresábamos al hotel en Halle y yo le digo, Roberto, compra boleto de tren porque en la madrugada que vamos a salir a las 4:30, yo no sé quién esté aquí. No pasa nada, Diego, me dice, aquí en este país no pasa nada. Yo puedo subirme y no va a pasar nada, me dice. Roberto, cuenta otra historia, ¿no? Roberto, compra el boleto del tren. No pasa nada aquí, Diego, este es mi primer mundo. Dicho y hecho, nos levantamos a las 4 de la mañana, habíamos llegado al hotel a la 1, nos levantamos a las 4, equipos, todo, ya nos íbamos a seguirlo a Suárez. Llegamos a la estación de Halle, yo metí mi ticket y entré. Roberto se subió al tren porque el tren se abre y él se subió. En la tercera parada, que ya era la cuarta que llegábamos, se sube una mujer al tren que era una bruja de Hansel y Gretel y lo baja a Roberto. Porque le pide el ticket, Roberto no lo tenía, y lo baja. Lo botó. A él y al camarógrafo. A Javier Astudillo. Y yo digo, ¿qué hago? ¿Voy con él? ¿Me quedo en el tren? ¿Qué debo hacer? Entonces ya se cerraron así el tren. Así, ¿Pero lo botó dónde? En una estación en la que eran las 5 de la mañana y hacía menos 4 grados centígrados. Una antes de llegar al... Una antes de llegar. Y yo, ¿qué hago? Se cerró el tren. Y yo digo, ¿y ahora? Estaba solo yo, sin camarógrafo, nada. Entonces yo llego a la estación de Leipzig, lo alcanzo a ver a Suárez, le digo, me voy con él. ¿Ya? Y yo decía, y Roberto. Entonces me le pego a Suárez, que estaba con gente de la FIFA. La gente de la FIFA antipatiquísima, o sea, que querían que nos vayamos nosotros. Suárez quería portarse bien y que nosotros estemos con él. Entonces me le pego a Suárez, me le pegué a Suárez y no me le soltaba a Suárez. Me subo al tren con Suárez cuando lo veo ya subir a Roberto. Roberto es sabido. No sé cómo hizo con Prost, embarcó y llegó. Y nos trepamos al tren hasta Gelsenkirchen. Llegamos a Gelsenkirchen, se bajó Suárez, vinieron 2 carros a la FIFA y se lo llevaron. Nos dejaron botados ahí.
y jugaba el Schalke 04. Entonces esa estación no había para cambiar dólares. Fue un caos. Vámonos al estadio, Roberto, a grabar el estadio. No, que tenemos que ir atrás de Suárez. ¿Dónde está Suárez? ¿Cómo lo seguimos? Se fue con la gente de la FIFA. No nos pararon bola. Nunca. Roberto, nosotros tenemos que seguir la ruta. Ya no olvidémonos de Suárez. Entonces, estaba mal genio, Roberto. Andamos con las maletas, pues. Y no había dónde cambiar francos o dólares, no me acuerdo. Fue un caos, no había tarjeta de crédito. Caminamos kilómetros hasta encontramos un lugar para cambiar. Y ahí digo, vámonos, Roberto, al estadio. Grabamos Gelsenkirchen, tren hasta Hamburgo, grabar Hamburgo. Y hicimos la ruta, pero sin Suárez. Pero Roberto se quedó botado en la mitad de la nada. En la mitad de la nada por no hacer caso, abogado. Cuente la historia bien. Mis 3 últimas preguntas. Una... si en algún momento de tu vida te tocó por diferentes momentos de gobierno, presidentes o cualquier cosa, o también decisión política interna del canal que hayas estado, ha sido una bajada de línea contigo en tus temas, en tus opiniones. Yo trabajé en TC durante el tiempo que el canal tuvo más nexo con el gobierno correísta y afortunadamente a nosotros en deportes nunca nos dijeron nada. Claro, en la pantalla y la transmisión salía propaganda política como que si no hubiera mañana. Entonces, la oposición, sea de cual sea, si querían o no querían al partido, nos pasaban, insultaban a nosotros porque pensábamos que teníamos algo que ver con eso. Cuando Chiriboga cae detenido, el gerente de TC nos llama a una reunión y nos dice, no les voy a decir lo que tienen que hacer, pero recuerden que hicimos muchos negocios con él. No digo que fue una forma de decirnos... van a decir esto. Tal vez sí de ablandarnos algo, pero yo te puedo decir que en deportes afortunadamente nunca pasó eso. Ahora, me voy a la noche amarilla. La noche amarilla con TC en la que Viviana Bonilla sale y abre la señal. Era la típica, ¿no? No se abría señal en el partido de fútbol, en el partido de Barcelona, después alguien abría la señal y quedaba bonito. Chiriboga lo hacía siempre, no sé si se acuerdan ustedes cuando Ecuador jugaba en Quito. Sí, sí. Y nos decían, van a abrir la señal. Entonces, a nosotros nos decían, no pueden decir que se va a abrir, pero Chiriboga va a subir a abrirla a tal hora. Nosotros ya sabíamos, pero no podíamos decirlo. Entonces estábamos en la cabina donde transmitíamos Barcelona, tuvimos la suerte de tener el fútbol ecuatoriano muchos años en TC, ese fue otro momento fantástico periodísticamente, tú que preguntabas, y me dicen al apuntador, estaba corriendo para alcalde Jaime Nebot y Viviana Bonilla, estaban en plenas elecciones. Entonces me dicen al apuntador, va a subir Viviana Bonilla a decir que abre la señal. Y yo le digo a Alvarito Freire, a quien le tengo un respeto, cariño y admiración tremenda, ¿estás seguro, Álvaro, que tenemos que hacer eso? Le digo, ¿estás seguro? Entonces me dice, orden del cielo, no podemos hacer más. ¿No? Ya, pues, ya. Subió. Ojalá, yo voy a poner la entrevista, porque estaba bien antipático en la entrevista. Yo no estaba contento, pero bueno, había que estar ahí con ella. Ella dijo, vengo a traerles una gran noticia con la camisa de Barcelona, vamos a abrir la señal para el Ecuador, porque así va a ser. Bueno, yo le dije, suerte en la contienda, que todo sea justo, le dije algo así. Se acabó. Empezó el bombardeo de gente rechazando esa actitud. Terminó el partido, era Noche Amarilla, no me acuerdo cuál fue. ¿Tú te puedes acordarles cuál fue? Noche Amarilla 2014, ¿no? No me acuerdo. Algún colombiano que venía de esa época. Terminó el partido, yo me fui a mi casa, yo vivo vía Ciudad Celeste, paré a comerme el respectivo shawarma antes de ir a la casa, me bajo a comer el shawarma y ya hubo agresividad de la gente que estaba ahí conmigo. ¿Por qué te decían? Que tú estás con el gobierno, que eso que hiciste, que qué asco, qué vergüenza, que sí, que no. El mismo tipo el shawarma me dice, póngase acá, que acá le doy para que se vaya. Yo agarré y me fui. Bien feo todo, o sea, un ambiente medio hostil, ¿no? Yo llego a la casa, me pongo a leer 70.000 insultadas, y a uno que me escribe le pongo, fue una orden superior. No fue una orden superior, dejo el teléfono ahí y ya me quedo ruco. El día siguiente me llamaba el gerente del canal, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Ahora vamos a tener que arreglar esto. Yo dije la verdad, porque al día siguiente el Universo sacó en primer plano, no sé si ustedes se acuerdan. Diego Arcos, fue orden superior. Tuve que ir a declarar a la SECOM, dije la verdad, me dijeron que diga eso. ¿Pero por qué a la SECOM tuviste que ir? No me acuerdo si era la SECOM. Algo, sí. Sí, algún organismo de esto, sí. Pero simplemente decir esto fue lo que pasó. Ya, punto. Sí, la SECOM en ese momento... Creo que eran ellos, creo que eran ellos. Lo más probable era que eran. Pero esos tal vez fueron conflictos en época de TC con mucho más absorbido por el gobierno y que la pantalla fue realmente explotada en cuanto a propaganda política. De ahí en una oportunidad un gerente me dijo que haga pedazos a Rollero y famoso porque se fue la luz. Pues yo estaba nerviosísimo, no sabía si era lo correcto, no, pero afortunadamente cuando en este mismo canal hubo conflictos de derechos y todo, creo que fuimos muy profesionales a esperar que la justicia impere, que no imperó del país.
pero yo he tenido esa fortuna, sé que otros no la han tenido, otros no la han tenido más difícil. Diego, de verdad que cuando tú decías lo del tweet, hay para hacerte 1000 preguntas más. Me acuerdo de una vez alguna convocatoria que salió adelantada también. Eso es chistosísimo. Sí, esa fue buena. Eso es chistosísimo. Pero yo, antes de finalizar, porque ya me están haciendo acá la seña de los tiempos, ¿no? Eso fue chistosísimo. Hay un tema que... Y la que yo puse era, ¿no? Sí, la que tú pusiste era. Y se armó un lío. A todos, al auspiciante, a la operación. Y también tuvo que ver una ruca por medio, porque agarraste el teléfono, ya está, la puse. Ya, listo, chao, no contestó más. Sácalo, no contestó más. Pero bueno, yo el tema de Byron Castillo. Ese es doy opinión y pregunto. Buenísimo el tema, buenísimo. Mi opinión es esto. Me sorprende a algunos hinchas de Barcelona que se la hayan tomado contigo cuando siempre aplauden al periodista investigativo, al periodista que va a buscar la noticia. Yo me acuerdo en su momento de pandemia a una colega de Teleamazonas, todo el mundo la felicitaba, ¿por qué? Bien, ¿cómo va? Y acompaña, pero es según a quién tú estés buscando. Claro, y el que nada debe, nada teme. Mira, si tú no debes nada, no tienes que temer que vayan a buscar. Si el resultado de la investigación arrojaba que él no era ecuatoriano, había que publicarlo. Es decir, uno escoge qué historia seguir. Y a mí me pareció una súper buena historia que el mejor lateral derecho del campeonato, que la estaba rompiendo, que salga el presidente de la FIFA a decir que no lo convocaba por inconsistencia. Digo, aquí pasa algo. Yo llamo al que era investigador de la federación en ese entonces y se porta malcriado conmigo. Me dice que no va a hablar más del tema y que por una relación de amistad con otra persona me contestaba, pero que él ya no trabaja en la FIFA y que no lo llame. Vaya, investigue usted por allá. ¿Qué pasa? Me acuerdo que le dije a José Carlos, voy a las playas a ver, porque sean la partida está en playa, voy para allá a ver qué hay, ¿no? Y la partida decía, no, aquí no está, tienes que irte a Guayaquil, y la imprimías y salía nacido en Ecuador. Cuando Roberto Mar publica una partida errada, yo soy el que lo corrijo, le digo, Roberto Mar, esa no es un error. Yo lo que hice fue escoger una historia. Y es curioso porque algunos años antes, cuando creamos un seminario, una charla, era en respuesta a la gente que te reclamaba por no investigar. Así es. El periodismo no tiene a veces tiempo o fondos para hacerlo y tiene que cumplir con muchos trabajos que tenemos a la vez, era prácticamente la respuesta general que dábamos. Pero aquí, cuando estábamos, era pandemia, ¿no? Sí. Y desesperación por hacer algo periodísticamente, a mí me pareció una súper buena historia. Y todo empezó con yo diciendo yo en el noticiero y en DirecTV, ya, pues, ¿cuándo arreglan esto? Ya resuelvan. Así comenzó. Ya resuelvan el problema. Byron, entonces, muchos barcelonistas pensaron que era a propósito, que alguien puede tener la maldad de querer hacerlo a propósito para joderlo. Yo lo que quería es que se resuelva para bien o para mal, pero que Byron no podía seguir así. Pero es increíble. Esteban Ávila me decía el otro día, ¿será tal vez que no lo explicaste a mí? Puede ser, pero al final del día no era tal vez mi explicación. Porque lo que salió fue que tu reportaje en TC, ¿no? Yendo al tema. Ni le tuiteaste mucho tampoco. Ni salió en TC, fue redes nomás. Fue solo en tus redes. Fue solo redes. Y la maquinita sacando la... Y que dice que es ecuatoriano. Sí, sí. La gente ni lo ve. Ni lo ha visto, ¿no? Entonces, bueno, y ahí ya la gente se tomaron una postura de verdad, esto sigo diciendo. No, pero... Una postura de como que... O sea, había una postura de culpabilidad cuando no debía existir, es que si no existía. El otro día conversábamos con José Carlos si es que el ciudadano común entiende y conoce de verdad el rol del periodismo. Entonces, muchos de estas personas consideran que un periodista es un hincha más y que está queriendo joderte. Entonces, muchísima gente pensó que lo que se trataba de hacer era descubrir algo para perjudicar a Barcelona. Bien. A mí me chocó después que Alfaro no lo haya entendido. Una cosa es un hincha, otra cosa... Y Alfaro que se graduó de comunicador, ¿no? Exactamente. Pero bueno, es presidente de Barcelona también. Te iba a preguntar, aparte de no entenderlo o que te haya sorprendido eso, ¿te dolió? Sí. Yo soy de las personas que no me voy a jactar de decir, me vale, no. Yo salí de este estudio, salí medio bajón, salí medio cabreado, me subí al carro, empecé a reflexionar lo que tú acabas de decir. ¿Cómo es posible que no entiendan? O sea, no te hubieras ido a playa. Yo me hubiera ido a donde sea cuando estoy haciendo una investigación. A Barcelona lo seguía a Florida Cops 3 años y 2 de esos años con millas de boletos que eran míos. Porque yo mismo los puse para irme. Lo cuento porque me parecía que había una historia interesante. Las pretemporadas. Seguir a los equipos en otro país es muy buena historia, visualmente y en todo aspecto. Entonces sí. Pero hablé rápido con Alfaro, tengo una buena relación con él, conversamos rápido. Cada uno definió lo suyo, no pasa nada. Ok, sí, no pasa nada, ya. O sea, no hubo... Pero sí me bajoneó porque venía de él. Porque entiendo al hincha que no entiende el rol del periodismo, que tiene que hacer algo y contarlo, ¿no? Alguna vez me llamó alguien de una radio en Uruguay a preguntar por tal jugador. Pero ¿cómo fue a la cancha? Y le dije, no, tiene un antecedente muy malo. Me querían matar también. ¿Por qué dijiste eso? Le perjudicaste la carrera. No sé si lo hice o no lo hice. Yo solo estaba contestándole las preguntas que me hacían, ¿no?
no soy relacionista público de él, ni tampoco promotor de él, ni tampoco alguien que lo quiere fiscalizar. Yo contesté. Y eso es lo que muchas veces le cuesta a la gente, entender el rol del periodismo, que no estamos aquí para meter presos a las personas, ni para apoyar al deportista, ni para fomentar cosas, no, para contar historias, analizarlas, lo que esté de moda, hablarlo. Y Barcelona va a ser siempre lo número uno. Ah, que ¿por qué no investigaste más lo de acá, lo de acá, lo de acá? Porque no había tantos elementos juntos para que te generen interés de una tremenda historia. No, que cuando pasó lo de Neme con el presidente. ¿Saben lo que pasó con Neme y el presidente? Y saben que se reunieron después, ¿no? Entre ellos, para ya ponerse de acuerdo, porque el que más comete el error ahí es el presidente de la República. Al no querer lanzar una cortina de humo, tal vez no estar bien informado. Y lo de Emelec se resolvió. Lo de Emelec ya tuvo solución, porque entregaron los detalles, las deudas que tenían, lo que estaban pagando. Ahí, no siguieron con... Es decir, ya tu investigación se terminó en 2 o 3 llamadas y ya. Diego, 2 últimas, porque tengo una más que quiero dejar al final. Pero hay que llegar a... Sí, no. ¿Hay que llegar a dónde? Hay que llegar. Corto. Es verdad que antes de volver a DirecTV tuviste la posibilidad de ir a Gol TV. Sí. ¿Y qué pasó? No hubo un acuerdo, no sé si mis preguntas y mi insistencia sobre lo que podía o no podía decir al aire no les agradó, o simplemente yo no estaba dentro del estándar de periodistas que ellos querían. Yo no voy a jactar de que soy la mamá de Tarzán y de que no fui por eso. Nos reunimos un par de veces y en una de esas reuniones yo les dije, yo estoy haciendo una investigación sobre los nuevos medios y como ahora tú trabajas para el medio y no para ser periodista. Entonces quiero saber qué puedo y no puedo decir aquí. Y no les gustó. Fue evidente que no les gustó. Nunca más, después de esa segunda reunión, ni más me llamaron y feliz y contento estuve en DirecTV. Sí estaba analizando las 2 ofertas y feliz y contento sabía que en DirecTV iba a tener la posibilidad igual de poder cubrir otros deportes y eso era algo muy importante para mí y lo he seguido haciendo de maravilla. También estuve en una cita con PCN, justo antes de que quiebre, que salado yo, ¿no? Sí. Me mandaron a ver en business, me recogieron en limusina, me reuní con la gente de PCN, ahí estaba Vizcayar, me acuerdo. Todo pagado. Todo belleza, lujo, sueldo, todo hablado, sueldo. Ya me iba a ir a vivir yo a Estados Unidos, regreso a organizar mi vida y a las 3 semanas el canal desapareció. Se cayó todo. Sí. ¿Te imaginas cómo hubiera ido? ¿No? Lo extraño. Hoy a lo mejor estamos conversando. Lo último, sí. Te voy a quitar en este momento, porque tú eres cineasta, documentalista, y seguramente así como preparas de todo el mundo, tienes preparado lo tuyo, ¿ya? Pero quiero que nos digas a nosotros en este Fútbol Sin Cassette cómo quisieras que te recuerde la gente. Como un contador de historias, buena gente, que llegó a encontrar esas historias tal vez inspiradoras, distintas. Yo tengo una obsesión con hacer... Sabes que ya no va a ser igual, pero yo tenía una obsesión con hacer un documental de la Serie B, de cómo vivían, de cómo eran. Han mejorado, ¿eh? Pero para que valoren más a las personas, para que entiendan lo difícil que es muchas veces para nosotros como periodistas hacer o decir cosas, para un dirigente deportivo, que a veces todo el mundo se le ve encima y no saben lo jodido que puede ser. Pero yo quiero que me recuerden como eso. Alguien que contaba y descubrí estas historias inspiradoras que te van a ayudar a ser mejor o a entender mejor la sociedad en la que vivimos. Esta va a ser así enigmática. Estamos en noviembre del 2021. ¿Es posible que el Diego Arcos en los medios sea con una presencia más corta de la que él pensó antes? O sea, para lo que viene en el futuro. Para lo que viene en el futuro. No lo sé. No me pongo a pensar en eso de cuántos años más ni cuántos años menos. Sí creo que ya empecé a entrar en la ruta de salida. Ya tengo 30 años en esto. Me agrada muchísimo la generación que está entrando, que es fantástica. No voy a ser como fueron conmigo, que trataban de ponerle piedras en el camino. Yo me alegro porque siempre voy a pensar en la audiencia y qué van a escuchar, qué van a ver, qué van a oír y qué buena información van a recibir. Entonces, no es que puedo decidir irme, yo vivo de esto. Yo vivo de esto, pero sí creo que ya tengo que empezar a pensar que tal vez me queden unos, no sé, 8, 7, 10, no sé. No pienso en eso todos los días, pero sí estoy consciente de que ya lo mejor tal vez pasó. Diego, de verdad, muchísimas gracias. Nos podíamos haber quedado 2 horas más. Y vamos a estar ya mismo en la noche en otros programas. Esta semana vamos a estar hablando igual de la eliminatoria. Segunda parte aquí con José Carlos, porque Fútbol Sin Cassette, ahí va. 3 años consecutivos sin parar, gracias a Dios, 2 años aquí, ¿no?, en DirecTV. Yo hice un podcast en que los mencioné. Sí, lo escuché. De verdad valoro mucho siempre el apoyo que nos has dado. Pero la historia de Fútbol Sin Cassette con otro programa que se llama Algo Sin Cassette, ¿cuál es?
No tiene nada que ver. Sin cassette. Eso es. El otro es sin cassette. Sí, Bueno, claro. ya me la preguntas al aire. Claro, yo quiero saber porque No. ¿fue copia o no fue copia? No fue copia. Allá es sin cassette. Era de la época de los 90, 2000. Ya era un segmento que después ya no tuvo mayor vigencia. Entonces, en la época... Era en Argentina, ¿no? En Argentina, en TC Sports. Y yo no lo vi, yo no tuve la chance de verlo porque en ese momento cuando vi allá en Argentina no estaba al aire ese programa. Claro, yo dije, ¿será que han copiado? Y eso decía, eso es lo que no me gustaba. Y mira, y date cuenta que ese sin cassette que me puse a ver, con Messi salen dominando el balón, hablan de cualquier cosa, pero no van a eso sin cassette. De preguntarles, hacerle cosas o que hablen sin filtro. Yo recibí una rápida, yo recibí una charla de una ganadora de premio Pulitzer, de una estadounidense que había cubierto Latinoamérica, hablaba español perfecto. Y ella me decía, para los que trabajen en audiovisual, nunca apaguen la cámara. El entrevistado puede creer que ya terminó la entrevista, pero no apaguen la cámara. Lo mejor lo cuentan cuando apagan la cámara. Y después verás si te hacen un juicio o no porque sacaste lo que hablaron. Después resuelves eso. Pero el momento que terminó la entrevista, no apagues la cámara. Siempre lo decía, yo lo hago. A nosotros uno nos dijo que con pistolas andaba con ladrones, matones y todo eso, que nos quedamos como locos. Y así tenemos miles de miles. Uno a mí me aceptó ya que estamos. Esta parte pero deben escribirla. Diego, uno a mí me aceptó que hubo una plata en un entretiempo que se fue la luz. Mira. No voy a decir de qué partido porque si no ya les digo todo. Se fue la luz. Y le dieron plata a ese equipo. Se caen un pocotón de ídolos con esa historia. ¿Pero aceptaron o no? No, se aceptó. Este amigo nos contó que se aceptaron. Después ya al aire ya fue bastante más reticente a contar detalles. Sí. Mira, yo soy full fan de los podcasts, ¿no? Entonces escucho detallitos, historias y digo, ¿sabes qué? Hay que empezar a recolectarlos. Porque escuchas detalles interesantísimos que se te quedan y dices, yo no sabía eso. Y sabes que hay que empezar a ponerlos en algún lado. Y ya como catarsis, decía Diego, la realidad es que en estos 3 años con Fútbol Sin Cassette, algo que sí ha aprendido mucho, parafraseando a Gerardo Calle, no tienen idea de lo que pasa. Todo lo que pasa alrededor del mundo del fútbol no tienes ni idea hasta que no escuchas a protagonistas que sin cassette te dicen cosas al aire y luego te lo cuentan cuando no están. Yo viajé en un avión con Barcelona rumbo, no me acuerdo qué copa, con Garrido iba al lado mío. Cuando llegaron Garrido y Urrutia a Barcelona. 2002. Y Garrido fue una ruta, tiene que haber sido alguna ruta Colombia, algo, haber sido no más de 2 horas. Y las cosas que me contó Daniel Garrido, yo lo quería abrazar. O sea, ya se convirtió. Sí, ¿por qué no cuentas esto en cámara? No. El 90% de las cosas que creemos que, mejor dicho, que no sabes si pasan y tienes la duda, bueno, sí pasan. Y muchos las cuentan cuando ya se retiran. Sí, cuando no están activos, no tienen ningún compromiso y mejor si están lejos, ¿no? Bueno, aquí hemos tenido miles. Nos vamos. Chao. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Fútbol Sin Cassette con Diego Vargas.